nuestra amiga Anabel Hernández, autora de bestsellers como El traidor, Los señores del narco, México en llamas, periodista de investigación, quien ha publicado en los últimos días un par de trabajos que creo que ameritan analizarlos a fondo, y bueno, con ella platicaremos de este y de otros temas. Anabel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenos días a ti al Pues auditorio. aquí estamos, déjame, si me permites, iniciar con este tema del Marro, porque ayer corrió como pólvora el arresto del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué opinión te merece esto de, pues, ni tantos balazos, ni tantos abrazos, y el presidente dice que van contra los de cuello blanco y los del crimen organizado? ¿Qué tan importante lo veías a El Marro y a esta organización en Guanajuato? Mira, Vicente, en materia de los delitos del fuero común, los delitos cotidianos que esta organización criminal estaba haciendo, realmente en este sentido su detención es importante, porque el Marro no es uno de estos narcotraficantes, de estos grandes criminales a gran escala que están por el mundo, como es el cártel Sinaloa, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, como es el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán. Pero el problema de estos que parecieran pequeños delincuentes en comparación a aquellos es que tienen un control territorial muy férreo, que se dedican a diversos tipos de crímenes como robos, extorsiones, por supuesto el robo del combustible, etcétera, etcétera, que son delitos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces me parece a mí que la detención es importante sin darle más que eso, que es ya bastante importante. Anabel, lo que para muchos sacudió el avispero, si me permites la expresión, fue el hecho de que dos cercanos colaboradores de Genaro García Luna, hoy en prisión en Estados Unidos, fueran señalados como narcotraficantes. Incluso se habla de Luis Cárdenas Palomino, el que fuera el director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, un personaje que estaba haciendo, no sé si sigue, perdón, sigue siendo protegido por Ricardo Salinas Pliego, trabajaba en ese emporio de Grupo Salinas. Hoy, tanto Pequeño como Cárdenas, prófugos de la justicia, y pareciera que se sigue cerrando el círculo en torno, ya no sé si solamente a Felipe Calderón o a este panismo que trabajó con personajes como Genaro García Luna y los ya señalados. Bueno, Vicente, a mí la verdad este señalamientos contra Cárdenas Palomino, contra Ramón Pequeño, a mí no me sorprenden en absoluto. Son nombres que yo llevo investigando, son personajes de esta mafia policíaca, de este cofradía de policías corruptos que han estado inseridos en México durante muchos años, no solo con el PAN. Esta cofradía de policías corruptos entraron en el gobierno en el sexenio estamos hablando desde finales de la década de los 80s, y desde entonces están ahí metidos, ocupando cada vez más posiciones, expandiéndose, no solo a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, porque quieren poder estar traficando estas drogas, como es lo que yo había señalado ya desde mi libro del traidor, que tú recuerdas, fue publicado en diciembre pasado, antes de la detención de García Luna. Bueno, en este libro explico justamente lo que ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos está explicando. Yo en el libro explico que no solo García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Víctor Gerardo Garay Cadena y una larga lista que te comento, se irá ampliando, se irá sumando a esta acusación criminal en Nueva York, sin duda alguna. Lo había dicho yo en diciembre y lo repito ahora, estos dos nombres de Ramón Pequeño y de Cárdenas Palomino es apenas una puntita de la larga lista que todavía se va a sumar a esta acusación criminal, porque son muchos. Ahí en la misma acusación criminal hablan de que el propio Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, García Luna, habrían metido a muchos otros, lo dicen así, muchos otros policías corruptos en posiciones clave para el cártel de Sinaloa. Entonces estamos hablando de una cofradía que no solo tuvo protección en el sexenio de
del final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sino también durante el sexenio de Ernesto Zedillo, durante el sexenio de Vicente Fox, durante el sexenio de Felipe Calderón, que podríamos decir llegan ahí a un momento cumbre, cuando Genaro García Luna lo convierte en secretario de Seguridad Pública Federal. Pero el problema es que el poder de esta cofradía de policías corruptos, de este cártel de policías corruptos, no termina en el sexenio de Felipe Calderón. De acuerdo a la propia acusación penal que existe en Estados Unidos, esta cofradía, estas actividades ilícitas de traficar droga y de proteger al cártel de Sinaloa, continuó hasta ahora. De hecho, si tú ves la nueva acusación penal que está en Nueva York, dice que estos delitos se cometieron del 2001, es decir, desde que estaban en la AFI con Vicente Fox, hasta la fecha. Eso lo señala textualmente en blanco y negro esta acusación penal. Esto significa que aún ahora lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? De eso trata mi investigación que ahora publiqué en Aristegui Noticias. Lo están haciendo porque, como lo habíamos comentado ya en el pasado, hay gente a muy alto nivel de García Luna que está inserido está metido, está funcionando con importantísimos cargos en diferentes instituciones en este momento. Y una de esas instituciones que ha estado contaminada de manera grave, diría yo, es la Fiscalía General de la República, que aunque ahora es una institución autónoma, no depende del presidente de la República, no es el presidente de la República a quien se podría corresponsabilizar de la presencia de estas personas porque no depende de él, pues sí depende del fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Estos son los tapones a los que te referías en algún momento aquí en Sin Censura, Anabel? Es correcto, yo estaba esperando que mi investigación madurara. Estamos hablando, tú sabes que la ciudadanía, todo entiende que el papel de la Fiscalía General de la República es perseguir delitos federales, hacer una investigación con todas las pruebas, presentarlas ante un juez, estas pruebas, esta investigación, y decir, juez, le pido la orden de captura para estas personas. El juez analiza las pruebas, dice, son sustentadas, son fundadas, te giro la orden de captura, se captura a un criminal y se lleva a la prisión y es sometido a un proceso penal bajo todas las leyes que implican en México. Bueno, el problema es, sabemos ahora, de acuerdo a que el propio presidente anunció, que ya hay orden de extradición contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Ellos están en libertad. Recordemos que el único preso es García Luna porque vivía en Estados Unidos, pero estos dos personajes pues siguen acá junto con todos sus cómplices. Están en México. La responsable de darles la cacería, la responsable de hacer la investigación criminal contra ellos y contra García Luna, y no solo sean juzgados en Estados Unidos, sino también puedan ser sometidos a proceso judicial en México, es la Fiscalía General de la República. El problema es que esto no ha sucedido. Ya van 7 meses que el señor Santiago Nieto, de manera oportuna, de manera documentada, presentó su denuncia penal, 2 denuncias penales contra García Luna, y quien resulta responsable es todos sus cómplices, incluyendo Luis Cárdenas Palomino, y la Fiscalía no responde. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué la Fiscalía no da anuncios? De decir, bueno, vamos avanzando, al menos un avance, estamos haciendo esto, ¿no? O vamos en un camino. No lo había hecho, lo está haciendo ahora después de que el gobierno americano ya les puso el pie en el cuello diciendo, mira, ya voy por más y tú no estás haciendo nada. El problema es que en la Fiscalía hay al menos 7 personas directamente vinculadas a García Luna y Cárdenas Palomino, y no solo vinculadas, me refiero a que trabajaron durante su administración, porque tantas otras personas pudieron hacerlo y esto per se no implica un delito o un crimen, sino eran del grupo cercano, y son personas que tienen claros antecedentes de irregularidades y presunta corrupción. Uno de ellos es el que actualmente es el titular de la Policía Federal Ministerial, que es Antonio Pérez García. Este hombre fue nominado en este importantísimo puesto, este puesto clave, en mayo pasado. Y fue nombrado pese a que este hombre había ya antecedentes claros, era información pública, que él no había pasado sus exámenes de confianza para entrar a la Policía Federal, que García Luna y sus séquito sus secuaces, sus cómplices, forzaron a que Pérez García entrara a la Policía Federal rompiendo todas las leyes, ¿no?
alterando los procedimientos legales. Y bueno, este hombre además ya tenía denuncias. Estaba señalado por el propio Javier Herrera Valles. Él fue citado, el excomisario fue citado a declarar en enero de este año sobre el caso García Luna a la fiscalía. Herrera Valles llega y con una serie de documentos explica que una de las personas más allegadas a García Luna, que era parte de esa cofradía, de ese clan, era justamente Antonio Pérez García. Bueno, pues pese a eso, es nombrado en mayo en esta posición clave que es la Policía Federal, que materialmente es la encargada de investigar a García Luna y a todos sus cómplices. Otra persona clave es este señor Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que es coordinador de métodos de investigación, que es jefe de Antonio Pérez García y que es quien le da el nombramiento. Bueno, pues este hombre, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, también fue parte de este grupo muy cercano a García Luna. De la nada, él llega de la nada y lo ponen en un nivel superior en la Policía Federal en el 2007, 2008, y bueno, y después él deja el equipo, se va, busca otros espacios, porque además es parte de las cualidades de este grupo de García Luna. Cuando tenían oportunidad iban a meterse en policías estatales. Bueno, el señor Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez se fue a meter a la Policía Estatal de Nuevo León y ahí se consiguió la enemistad del ejército. Después fue hace muy poco, a finales de 2018, nominado como secretario de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García, que es un municipio clave en Nuevo León, es el donde viven la familia de los 10, de estos magnates mexicanos que son propietarios de una buena parte de la industria de México. Y bueno, empezaron a haber problemas graves de inseguridad, se aumentaron gravemente los números de balaceras, de muertos, con la llegada de este hombre, Gallo Gutiérrez, y bueno, el general Crescencio Sandoval, que ya era entonces nominado, ya estaba en la Secretaría de Defensa Nacional, le dice al alcalde, cuidado con este hombre, yo no se lo recomiendo, le recomiendo que lo remueva, y es así que Gallo Gutiérrez tiene que salir de la Policía Municipal de San Pedro Garza García. ¿Para qué cosa? Para que lo ascendieran y lo nombraran ahora en la comisión, en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República como coordinador de métodos de investigación. Él es el responsable de la Agencia de Investigación Criminal, él es el jefe de Antonio Pérez García de la Policía Federal Ministerial y es el titular del CENAPI, que es el órgano de inteligencia de la Fiscalía General de la República. Después tenemos otros muchos personajes, entre ellos, por ejemplo, Jorge Domínguez Martínez Bertis. Él actualmente es director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Bueno, esta posición es fundamental en el caso de García Luna. García Luna, efectivamente, como sabemos, pues ya está encarcelado en Nueva York y pues no hay vuelta de hoja sobre eso. Pero Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y todos los que se acumulen, pues hasta este momento son prófugos de la justicia. Para buscarlos, es la Interpol quien tiene que buscarlos. Y es justamente este hombre, Martínez Bertis. Solo que como Martínez Bertis va a buscar a su compadre, Luis Cárdenas Palomino. Es su compadre. ¿Cómo compadre? Es su amigo. Ah, carambas. Hizo una investigación muy larga sobre este. Es un hombre que fue coacusado de Cárdenas Palomino y de Humberto Castillejos de haber estado involucrado en el homicidio de Enrique Salinas de Gortari en el 2005. Es un hombre que tuvo una orden de aprehensión. Es un hombre que era entonces un subjefe en la Policía Municipal de Huixquilucan en aquel tiempo. Y bueno, la Fiscalía, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, cuando está investigando el homicidio de Enrique Salinas de Gortari, descubre que la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, cuyo titular era entonces García Luna, estaba extorsionando a Enrique Salinas de Gortari. Bueno, pues una de esas personas que participó en todo eso, que desapareció pruebas de cuando dejaron el cadáver de Enrique Salinas de Gortari en la calle, pues fue justamente este hombre Martínez Bertis, que ahora es el responsable de buscar a Luis Cárdenas Palomino. Después tenemos otro hombre en una posición clave que se llama Luis Romero García. Que la gente se acuerde de este nombre, Luis Romero García. Él es actualmente titular
de una dirección de área del Departamento de Asuntos Internos. Es decir, si estos muchachos que yo estoy mencionando en mi reportaje han cometido irregularidades o si las cometen, es el área de asuntos internos quien tiene que investigarlos y sancionarlos. Bueno, pues es su amigo, su compañero de grupo de García Luna, que ahora es uno de los responsables de asuntos internos en el órgano interno de control. Como ves, hay otra larguísima lista de personas. Este hombre, Luis Romero García, había estado en el Estado Mayor de la Policía Federal, es así se llama, Estado Mayor de la Policía Federal en los tiempos de García Luna. Yo tengo los documentos, tengo copias de los documentos con su firma de puño y letra, donde él estaba dejando entrar a la Policía Federal, a los amigos de Cárdenas Palomino, a los amigos de Ramón Pequeño, a los amigos de García Luna, sin que cumplieran los exámenes de confianza, sin que cumplieran toda la normatividad que exigía la ley. Bueno, que era el que les daba el pase, que era el que les permitía entrar, bueno, pues ahora es el responsable de supuestamente sancionar a los malos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos, pues sus amigos, los que pertenecían y pertenecen a este grupo de Genaro García Luna. Ahora entenderíamos por qué todos dicen que nadie vio, nadie dijo, nadie supo. Pues ese es el tema, Vicente. Yo le hice un largo cuestionario, muchas preguntas al fiscal Gertz Manero. 20 preguntas le mandé desde hace más de un mes. Entre las preguntas, por supuesto, es que dijera, que transparentara cuáles eran las razones por qué había nominado a 2 de estas personas. 4 de las 7 personas que yo mencioné es gente que ya estaba ahí cuando Gertz Manero entró. Pero 3 de las personas fundamentales son personas ahora, en esta época de la 4T, nominadas, metidas por Gertz Manero, que es Antonio Pérez García, de la Policía Federal Ministerial, que es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de métodos de investigación, y que es este hombre, el de la Interpol, Jorge Domínguez Martínez Vértiz. Estos sí son directamente responsabilidad de Gertz Manero. Yo le pregunté, entre otras cosas, ¿qué méritos tenían estas personas para que les diera esos puestos? ¿Quién se los había recomendado? ¿Se habían pasado los exámenes de confianza? Si él sabía todos los antecedentes de estas personas, si el fiscal sabía que era gente de García Luna. También le pregunté, bueno, de los otros 4, ¿por qué permitía que siguieran ahí en áreas claves de la Fiscalía? Si es cierto que la Fiscalía es un órgano autónomo, sabemos que el presidente de la República desde diciembre pasado había querido limpiar a las instituciones de la gente de García Luna. Bueno, pues evidentemente el fiscal no solo no la limpió, sino le aumentó, la contaminó todavía más. Bueno, la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Ninguna respuesta del fiscal. 0 respuestas, solo el silencio. Nada. Iba a decir que iba a ser una muy mala broma si no te respondía, pues aquí me acabas de decir que sí se dio la mala broma, no te ha respondido en un mes. ¿Sabes cuál fue la mala broma? Mandó un escueto comunicado, su jefe de prensa, Aristegui Noticias, respondiendo mis preguntas y diciendo que iban a mandar mis preguntas al órgano interno de control. Pues ojalá no les toque revisarlas el señor Luis Romero García, ¿verdad? Porque si las revisa el señor Luis Romero García, pues estamos fritos, porque es del mismo grupo de García Luna. ¿Qué dirá? No, pues aquí todo está muy bien, aquí todo está en orden. ¿Me entiendes por qué es muy delicada la información que estoy dando a conocer? Es muy delicado lo que estoy diciendo, es muy delicado lo que estoy denunciando. Tú recordarás, Vicente, y tú me lo preguntaste, y debo decir, varios medios de comunicación insistentemente me lo preguntaron, cuando en mayo pasado el presidente de la República, en una conferencia de prensa, me invitó a colaborar con la Fiscalía, ¿te recuerdas? Anabel, sí, claro, puede presentar pruebas sobre el caso García Luna, nos puede ayudar. Esta es mi respuesta a aquel llamado del presidente. Esta es mi respuesta. Esta investigación donde descubro a 7 hombres de García Luna, gente con antecedentes graves de irregularidades, que están ahí decidiendo el destino de García Luna en la Fiscalía. Sé que andas ocupada. 2 cosas nada más para despedirnos, Anabel. ¿Hacia dónde ves que vaya este caso de Genaro García Luna
con estas dos nuevas acusaciones, porque se pone candente el asunto, ¿no? Mira, Vicente, este es un asunto y yo hice una colaboración la semana pasada en la Deutsche Welle, en mi columna que publico cada semana en esta agencia de noticias alemana. Y yo lo que explicaba es que este tema de García Luna le va a estallar en la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira que a lo mejor él, pues, ¿qué tiene que ver? Porque, repito, el tema de la fiscalía es un tema del fiscal y él es autónomo. Pero al final de cuentas es la administración, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el tema es que la Fiscalía de Nueva York está buscando a todos. Primero va a empezar por ese grupo de Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Víctor Gerardo Garay Cadena, bueno, ya Ramón Pequeño, ya a Maribel Cervantes, que es la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, a quien es el actual secretario de Seguridad Pública en Chihuahua, a quien es el actual secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, a Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y muchos otros que aún están activos. ¿Qué cara va a poner el gobierno de México cuando cada vez se vayan sumando más? Tú recordarás, Vicente, que yo lo había comentado desde diciembre, que en este indictment, en esta acusación criminal contra García Luna, decía contra Luna et al. Es decir, contra Luna y todos los demás. Y todos los demás son una larguísima lista que están vigente ahorita, que están actuando ahorita, y que lo peligroso es que mientras ellos pueden intentar continuar protegiéndose, pues en Estados Unidos no los van a proteger, y sería muy vergonzoso que todos estos nombres estén reventando allá en la Fiscalía de Nueva York, mientras aquí tienen cargos públicos, están en posiciones importantes, porque la información que yo tengo desde diciembre y que estuve señalando, y ahora el tiempo me ha dado de nuevo la razón, es en el sentido de van por todos, van por la gente de García Luna, y después de eso van por los de más arriba, como ya lo habíamos comentado en el pasado. Y esos de más arriba, pues estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque el poder de García Luna y de Cárdenas Palomino continuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque ellos ya no estaban. No importa que ya no estén, si toda su gente sigue ahí en posiciones clave, no es necesario estar ahí en el gobierno, pues, para poder seguirte aprovechando de tus conexiones ahí y protegiendo tus actividades criminales. La lumbre le va a llegar a la gente de Felipe Calderón. La semana pasada entrevisté una desafortunada entrevista con Javier Lozano y negaba, como me burlo yo de ellos, calderónicamente haber visto algo extraño con Genaro García Luna, quien dice ser su amigo, ¿no? Hablas de Enrique Peña Nieto, no hay que olvidar que también de alguna manera tiene que surgir una figura como Miguel Ángel Mancera, que siguió haciendo negocios con García Luna y su gente. Les va a llegar el fuego a los pies. ¿Lo ves cercano, no tan cercano? Porque creo que estos dos golpes que da el gobierno, las autoridades de Estados Unidos, son como para decir, creían que nada más era García Luna, pues ahí vamos. Y bien lo dices, van por todos. La pregunta que se hacen muchos es, ¿quiénes son todos? ¿De qué tan grande o de qué calado es este entramaje ahora, Anabel, que vamos viendo poco a poco cómo se va desenvolviendo esto? Bueno, del círculo cercano de García Luna, de posiciones altas como Cárdenas Palomino y posiciones un poco más medias como de Omar García Harfuch o como del propio Iván Reyes Arzate, que ya es un coacusado también con Genaro García Luna, que no estaba a ese nivel de Cárdenas Palomino, y Ramón Pequeño, que estaba en un subnivel, pero era un importante jefe de la Policía Federal, que también está acusado de lo mismo. Bueno, yo pienso que es Iván Reyes Arzate el que terminará hablando, porque evidentemente es el que más tiene que perder y el que menos beneficios ha obtenido de todo ese banda, cártel de policías que traficaban droga. Entonces me parece que él tiene muchas cosas que decir. Hay decenas de testigos. Está Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie,
que ya como comentamos, pues no solo la narco, no solo le daba dinero a todos estos, en la carta esa famosa me señaló todos los nombres, ¿no? Él decía que incluso Felipe Calderón participaba en las reuniones de narcos. Está, por supuesto, Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, que es el que testificó en Chicago, que es el que desatora un poco el tema de la investigación de García Luna, que estaba desde 2014 en Estados Unidos en la DEA, porque declara categóricamente en 2017, 2018, que pues todos estos jefes policíacos iban ahí a reunirse con Arturo Beltrán Leiva. Está, por supuesto, lo que es Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, donde pues a él le consta cómo ya García Luna, Cárdenas Palomino y todo este grupo grande, amplio, muy amplio de policías, estamos hablando más de 30 personas al menos, que pueden ser identificadas sin mucha dificultad y con pruebas por la Fiscalía de Nueva York, al menos 30 personas. Uf. Pues sin vaya. Contar todavía estoy hablando solo de tipo Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito y de todos estos como los que están todavía activos por ahí. Maribel Cervantes, etcétera, etcétera. A estos 30 habría que añadir pues los que están encima, que son empresarios, que les ayudaron a lavar dinero, o transportar la droga, porque también, de acuerdo a lo que el propio Vicentillo narró y yo señalo en mi libro, García Luna llegó a un punto que no solo les daba protección, que no solo les ayudaba a cargar y descargar aviones a través de la Policía Federal, sino después les compraba. Parte de los sobornos que le pagaba el cártel de Sinaloa a cofradía de policías corruptos era con droga. Y estos funcionarios públicos ocupaban sus puestos públicos para transportar esa droga. Eso es, cuando hablamos de García Luna, la gente comienza a asimilarlo más como un Mayo, como un Chapo, solo que hay una diferencia mayúscula, que ese hombre era un secretario de Estado, que le pagábamos con nuestros impuestos su salario. Estaba obligado a una normatividad de proteger a los ciudadanos y no vendernos a los narcos. De eso estamos hablando cuando hablamos de esta cofradía y de estos cómplices. De eso estamos hablando, nada más y nada menos. En ningún país del mundo una cosa así podría sostenerse. Yo te diría un ejemplo de una cosa que acaba de pasar justo aquí en Italia, si me permites, porque es un ejemplo, sí, claro, que realmente cuando yo lo leí me sorprendió, porque aquí en Italia y en Europa no son frecuentes estos casos. Y la verdad me dio, no sé cómo decirlo de manera la más correcta posible, me dio envidia, me dio mucho enojo. Hay un lugar aquí en Italia, una ciudad que se llama Piacenza, que está al norte de Italia y que está en la región de Emilia-Romagna, así se llama esta región que está al norte de Italia, cerca de la Francia, por decirle de alguna manera a la gente. Ahí existía una cofradía, un pequeño cártel de carabinieres, de policías italianos, que durante años estuvieron haciendo lo que hacía García Luna a nivel nacional en México. Que estaban traficando drogas, negociaban con los carteles, el cartel a veces le pagaba en dinero, a veces le pagaba en especie, y estos hacían de las suyas. Finalmente desmantelaron esta cofradía de policías corruptos. Estamos hablando, esta noticia es del 2 de agosto, o sea, estamos hablando de hace como una semana que esto sucedió. No solo despidieron a todos esos policías, a todos, porque no es posible que tú estés sentado al lado de otro policía y tú puedes decir que no sabías lo que pasaba. Es un poco como lo de Felipe Calderón. Él estaba ahí, hablaba todos los días con García Luna, iba a su casa, lo vio convertirse en un millonario y no se preguntó, ¿aquí hay algo mal? El señor Lozano, discúlpame, a menos que sea analfabeta, puede decir lo que te dijo. Había reportajes publicados. Estaban mis libros, estaban los documentos del enriquecimiento ilícito, de las declaraciones señaladas en expedientes de la PGR contra García Luna y su gente. Estaba ahí, no pueden decir que no. Bueno, todo este grupo, toda esta oficina, toda esta instalación de policía en Piacenza fue
eliminada. Todos están bajo investigación. Pero además, ¿sabes qué pasó? Toda la línea de mando, todos los jefes hacia arriba, hoy están destituidos y también están bajo investigación, porque se entiende, por supuesto, cualquiera que tenga un dedo de frente, que si un grupo tan amplio como 20, 30 carabinieros pueden operar de esta manera, el jefe no lo sabe y el jefe del jefe no lo sabe y los rumores y lo que se comenta en la calle no les llega a los oídos. Hoy en Italia todos están bajo investigación. Es un caso que ha escandalizado y te digo, como dice aquí este periódico, ¿sabes con qué compara este caso? ¿Con qué? Lo compara con México. Uf. Solo que dice que en México ahí no pasa nada, que aquí al menos en Italia hay sanciones ejemplares contra estos policías. Mientras en México están ahí en posiciones claves involucradas en la impartición de justicia en nuestro país, como es la Fiscalía General de la República. Esa es la gran diferencia. Doloroso. Tú respondes al presidente Andrés Manuel López Obrador a su invitación con una investigación periodística. Le estás dando el nombre de los tapones. Que el presidente fije una postura. Es verdad que la Fiscalía es un órgano autónomo, pero que sea un órgano autónomo no significa que se manda por sí sola, que puede violar la ley o que puede ser discrecional. Tiene que rendir cuentas. A mí me gustaría saber cuál es la posición de Andrés Manuel López Obrador sobre esto, porque él dice que la Interpol, que la Fiscalía va a capturar a estas personas. Bueno, pues yo quiero verlo. ¿Alguna información que tengas de Pequeño García, que presuntamente era asesor de Alfonso, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que ha desmentido esto a través de redes sociales? Anabel, ¿tú tienes alguna idea de esto? Mira, yo honestamente lo desconozco. Lo que puedo decir es que lo desconozco porque yo me estuve enfocando directamente al tema de la Fiscalía, porque me parece un tema nodal de que la justicia en México termine en manos de estas personas. El caso de particular de la Secretaria de Seguridad Pública, ciudadana federal, del señor Alfonso Durazo, de cómo no tengo información al respecto. Lo que sí te puedo decir categóricamente es que desde la época de transición, Luis Cárdenas Palomino participaba en las reuniones de la decisión, de la toma de decisiones, de la ruta, de la estrategia que iba a seguir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al menos 3 personas me lo mencionaron. Yo se lo mencioné directamente a una persona de toda la confianza que trabaja ahí en Palacio Nacional con el presidente y me dijo, eso no es posible. Le digo, lo tengo confirmado. ¿Quién lo invitó? No lo sabemos, pero sabemos que el señor Ricardo Salinas Pliego ya en la transición era parte de este grupo asesor, ¿no? El presidente lo señaló así, asesor del presidente. Bueno, y no olvidemos que hace apenas unas pocas semanas, 3 semanas, el señor Salinas Pliego pues acompañó al presidente en esta gira allá a Estados Unidos. Ahora su hombre de confianza, Luis Cárdenas Palomino, el que le maneja Adamantium, esta agencia de esta empresa privada de seguridad, pues ahora está señalado claramente, está acusado de narcotráfico y corrupción. No me imagino, me gustaría también saber qué piensa el presidente de la República al respecto. Si me permite cerrar con esto. ¿Y por qué Genaro García Luna terminó en Estados Unidos, en donde era vulnerable, Anabel, y no se queda como sus cómplices, si me permiten la expresión, o sus presuntos cómplices en México, en donde estaban protegidos? Porque hoy me dices, pues va a ser muy difícil que los compadres persigan a los compadres por estas relaciones, y dices tú, le ganó la soberbia, el ego a Genaro García Luna, se sintió el todopoderoso, porque uno se imaginaría, pues se queda en México para que ese grupo de poder lo proteja, ¿no? De eso trata el libro que ahora estoy trabajando, Vicente. Porque la historia de lo que pasó allá también es una historia escandalosa. No quisiera yo hablar más sobre eso, pero es una historia terrible. El caso García Luna será un caso paradigmático para ambos países. Será un caso importante de cómo todas estas intereses de dinero, de poder, pueden corroer tanto, y cómo hay quien puede también tener compadres del otro lado. Anabel,
Como siempre, tú sabes que te respetamos, te admiramos, cuídate mucho y estamos al pendiente de lo que escribes. Y aquí está Sin Censura también para hacer un puente con la audiencia y déjame ver si yo puedo llegar precisamente a la mañanera y plantearle al presidente estas preguntas que creo que son importantes. Es lo que te iba a pedir, Vicente, que si por favor tú pudieras justamente señalar que, bueno, esta es mi respuesta a su invitación. Yo estoy en Italia, ni siquiera con el coronavirus puedo ir a México. Esta es mi manera de ir a México y contribuir. Espero que al menos sea de utilidad y sobre todo que después cuando pasen las cosas, porque así pasó con García Luna y con Luis Cárdenas Palomino. Yo estuve señalando esto desde el 2007, 2008. Le publiqué el expediente secreto de Luis Cárdenas Palomino porque él tendría que estar en la cárcel desde los 18 años, cuando fue copartícipe de un triple homicidio. Tengo su confesión. Solo que no fue a la cárcel porque su padre era un jefe policíaco en la Ciudad de México. Desde entonces tendría que haber estado por primera vez en la cárcel Palomino. Se le dejó impune y ahí tenemos los resultados, ¿no? Ahora el gran acusado, ¿no? El funcionario mexicano avergonzando, ¿no? A las instituciones mexicanas, demostrando al mundo, ¿no? Que son parte de la comparación que se puede hacer en periódicos de distintos países, ¿no? Donde cómo son los mexicanos, ¿no? ¿Cómo funciona ahí la policía? Bueno, pues estos son los ejemplos de que cuando no se actúa a tiempo, después tenemos estos indictments, tenemos estas acusaciones criminales voluminosas, porque esta será voluminosa al final. Entonces, por eso estoy dando esta información ahora, porque siento que es mi corresponsabilidad, ya cada quien que tome las medidas que tenga que tomar. Yo espero que el señor fiscal sea sensible a esto de lo que estamos hablando y sobre todo que mire hacia la historia, que mire hacia atrás y vea todo lo que pasó. Cuando se hicieron denuncias periodísticas y no se atendieron a tiempo, lo único que se propició es la impunidad de todas estas personas y terminamos en estos escándalos internacionales donde el secretario de Estado mexicano el primero en la historia, tiene que ir a Estados Unidos a rendir cuentas por narcotráfico y corrupción. Pues tú cumples tu parte, nosotros buscaremos cumplir nuestra parte, mi querida Anabel. Gracias, Vicente. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, Anabel. Gracias. Hasta luego. Es Anabel Hernández, periodista de investigación, autora de libros como El Traidor, Los Señores del Narco